Amasado. Después de haber retirado el suero de la mantequilla y de haberse efectuado lo que es el proceso de lavado, se produce lo que es el amasado, que tiene los siguientes objetivos. Regular el contenido de humedad, conseguir una buena distribución de lo que es la humedad, conseguir una distribución pareja de la sal y obtener una textura adecuada. El contenido de humedad de lo que es la mantequilla va a estar influido por diversos factores como la dimensión de los granos de mantequilla, demasiado batido y la manera de amasar, así como la temperatura. Si el proceso de amasado dura más de lo necesario, se va a obtener una mantequilla de textura pegajosa, que este proceso es provocado por la liberación de un exceso de grasa libre que va a estar en estado líquido. El tamaño de los granos de mantequilla. Debido a que el tamaño de estos pequeños granos por su mayor superficie total pueden contener mayor cantidad de agua que en el caso de los granos grandes. La manera de amasar es otro de los factores más importantes en la regulación de lo que es el contenido de humedad. Con un amasado continuo, sin interrupción por un tiempo prolongado, las gotas de agua se van a distribuir en la mantequilla en vez de separarse. El mismo fenómeno va a ocurrir con una acción mecánica fuerte durante el amasado, o sea, alta velocidad de lo que es la batidora. Un batido exagerado, por ejemplo, una temperatura demasiado alta, nos van a proporcionar un alto contenido de agua al iniciarse el amasado, debido a que una continuación del batido después de haberse formado los granos de mantequilla van a producir una iniciación de lo que es el proceso de amasado, generando un cambio en la estructura de la mantequilla. Una iniciación de lo que es la desintegración y distribución de la humedad en gotas pequeñas. Esto dificulta la eliminación posterior de lo que es el exceso de agua. La temperatura que se emplea para el amasado va a depender de la dureza de la mantequilla y lo que es el tratamiento de la crema. Si la crema ha sido tratada debidamente en cuanto a temperatura, el amasado se debe de hacer a la misma temperatura que el batido. Es muy importante recordar que el suero se adhiere más fácil a la mantequilla que lo que es el agua, y por tanto es más difícil mantener la humedad dentro del límite permitido en una mantequilla no lavada. Al iniciar el amasado, la mantequilla contiene una cantidad de humedad elevada en un 30 a 50%, pero con el tratamiento una parte de la humedad se va a ir separando mientras que la otra parte se convierte en gotas microscópicas. Se quedan en la masa, de esta manera pueden llegar a obtener un contenido de humedad del 10 al 12%. Es conveniente iniciar el amasado en etapas para ir eliminando el exceso de agua y además evitar que la mantequilla se vuelva grasosa y pegue a los costados interiores de lo que es la batidora. De lo que es la grasa blanda y una velocidad elevada va a aumentar la humedad en la mantequilla, mientras que las condiciones contrarias disminuyen el contenido de lo que es el agua. Normalmente se va a amasar la mantequilla hasta obtener lo que es una mezcla homogénea. Se retira una muestra para análisis y se calcula la cantidad necesaria de agua que se debe agregar para llegar al límite máximo. Se continúa el amasado hasta que se ha conseguido una distribución microscópica de lo que es la humedad. Esto es muy importante para la conservación posterior de lo que es el producto, ya que las gotas microscópicas del agua no permiten lo que es el desarrollo microbiano. En ocasiones es difícil conseguir una distribución deseada de lo que es la humedad, debido a que la temperatura puede llegar a ser demasiado baja y debe aumentarse agregando agua tibia a 22 grados centígrados a la mantequilla para lo que este proceso es de entibiarla. O cuando se trate de batidoras de acero inoxidable, aumentando la temperatura de la mantequilla mediante una lluvia de agua tibia durante el proceso de amasado. Cuando la mantequilla, después del amasado, contiene una cantidad superior de agua a lo permitido,
Normalmente es posible eliminar el exceso mediante ciertas técnicas. Si se trata de poca cantidad, se enfría la mantequilla agregando hielo. Una vez enfriada toda la masa, se extrae agregando hielo amasado a velocidad muy lenta. Si el exceso de humedad es superior, además del hielo, se agrega sal a la mantequilla, que junto con las gotitas microscópicas de agua en gotas más grandes, esta se va eliminando. Cuando se elabora mantequilla salada, se debe de agregar durante el proceso de amasado. La sal que se emplea debe de ser pura y de un color blanco y disuelta en agua. Debe proporcionar una solución totalmente clara y cristalina sin precipitaciones. Los granos de sal deben de ser muy pequeños para facilitar su disolución en la mantequilla. La sal debe de ser lo más limpia posible, lo más próximo al 100% de lo que es pureza, debido a que la presencia de productos extraños pueden causar efecto de sabor en la mantequilla. Los más peligrosos son las composiciones de magnesio, que producen un sabor amargo. La sal puede agregarse directamente a la mantequilla o bien en una forma de solución. Si la sal se agrega directamente, se debe de hacer una vez que se ha amasado el tiempo necesario para eliminar el exceso de humedad. Se mezcla bien la sal con la masa haciendo girar la batidora. Se deja en reposo el tiempo necesario hasta que la sal se haya disuelto completamente en la humedad de la mantequilla antes de completar el amasado, de 30 a 60 minutos. Si se dan vueltas despacio de vez en cuando durante la disolución, se va a acelerar el proceso y se mejora la distribución de la sal. Esta precaución es muy importante, ya que si se encuentra la sal no disuelta en la mantequilla, esta posteriormente va a atraer o juntar las gotitas de humedad en unidades más grandes y se elimina de este modo el efecto que se debe de conseguir en el amasado. La sal también se puede agregar con una solución junto con el agua necesaria para reajustar el porcentaje de humedad a lo máximo permitido. La sal se debe de incorporar a la mantequilla para mejorar el sabor del producto. Normalmente se hace en cantidades de 0.7 a un 1%. Si se elabora mantequilla para almacenar por un tiempo prolongado, es conveniente elaborarla sin fermento y sin sal, debido a que estos dos componentes van a actuar como catalizadores en la oxidación de la materia grasa. Empacado y conservación. La mantequilla se debe de empacar o envasar inmediatamente después del proceso de amasado, porque se vuelve rígida luego de un cierto tiempo. Las acciones mecánicas del moldeado durante el proceso de empaque pueden cambiar la textura de lo que es la mantequilla. La mantequilla se moldea por expulsión en paquetes rectangulares que se envuelven en papel pergamino o papel plastificado. Se envasa también en recipientes de lo que es el plástico. Esta mantequilla, que es destinada a la comercialización a corto plazo, se va a almacenar a una temperatura de 5 grados centígrados. Mientras que la mantequilla, que se conserva durante muchos meses, esta debe de ser almacenada a una temperatura de menos 15 grados centígrados. Como toda materia grasa, la mantequilla puede absorber rápidamente malos olores. Por esto, los almacenes frigoríficos deben contar con aire fresco. En el mercado actual es posible encontrar la presentación de mantequillas tipo light, con o sin sal y lo que son untables. En el 2015, en México, se consumían 227.000 toneladas de mantequilla, mientras que Brasil y Argentina 90.000 y 41.000 toneladas respectivamente. En relación con las importaciones, llegaron hasta 52.319 toneladas durante el mismo año. El país que más mantequilla consumió en el 2016 fue India, con 5 millones de toneladas. La producción y controles de calidad para la producción de la mantequilla están contemplados en la norma oficial mexicana 185 SCA1 del 2002, que nos habla sobre productos y servicios, mantequillas, cremas, productos lácteos condensados, azucarados, productos lácteos fermentados y acidificados, así como dulces a base de leche y las especificaciones sanitarias.
Recordemos que la mantequilla va a contener vitaminas A, D, E y K de rápida absorción por nuestro organismo. Todos estos elementos son esenciales para realizar diferentes procesos corporales relacionados con el crecimiento. Es una fuente de yodo y selenio.